Leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Estaba Jesús en Judea y se fue de allí. Volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria para hacer un asunto que le había mandado el Padre, y llegó a un pueblo llamado Sicar. Como estaba cansado del camino, fatigado de caminar, me imagino que era un día caluroso y era mediodía. Jesús se sentó junto a un pozo. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. 27 capítulos más tarde volvieron los discípulos con la comida y le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, come algo. Y le insistían: hemos ido a comprar y te traemos la comida. Si le insistían a Jesús es porque él estaba rechazando esa comida. Pero Jesús les respondió: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se miraban entre ellos y decían: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Habrá sido eso. Mientras nosotros no estábamos, alguien le habrá traído algo de comer. Jesús les dijo: no es eso. Mirad, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Estaba hablando del Padre. Y llevar a cabo su obra. Los discípulos de Jesús no entendían nada. Ellos le estaban hablando de una comida temporal, de una comida que sacia el estómago por horas. Pero Jesús les estaba hablando de una comida eterna. Jesús estaba comparando el hacer la voluntad de Dios con una comida. Y es que el hacer la voluntad de Dios es alimento. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, crecemos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, creces en todos los ámbitos de tu vida. Es imposible que hagas la voluntad de Dios y te vaya mal. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te edificas. Cuando tú haces su voluntad, te fortaleces. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te haces resistente, te haces inalterable. No te altera nada, no te cambia nada, da igual lo que ocurra a tu alrededor, tú eres impenetrable. Me viene a la cabeza de ese salmo que dice: caerán 1000 a tu izquierda, 1000 a tu derecha, a ti no llegará. Porque cuando tú haces su voluntad, todo te sale bien. Cuando tú haces su voluntad, proteges tu vida. Tu vida no puede terminar antes de que hayas cumplido tu propósito. Yo creo que Jesús comparó el hacer la voluntad de Dios con comida porque debe ser algo tan normal. El hacer la voluntad de Dios para nosotros debe ser algo tan habitual como un desayuno. Al igual que cada día, lo primero que hacemos es prepararnos un café, prepararnos el desayuno para empezar con fuerza el día. Del mismo modo, tenemos que ver el hacer la voluntad de Dios, los planes de Dios, el hacer su obra, su trabajo. Así es como le respondió a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, y terminar su trabajo. Te tengo una noticia. Tú tienes un trabajo que hacer. Dios te ha creado no solo para que vivas una vida natural, te cases, tengas hijos, hagas una familia, tengas un trabajo, acudas a la iglesia. Todo eso está bien y además es mandato de Dios, pero hay algo más. Dios te ha hecho para algo más. Tú has sido creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fíjate que dice creados para nacer, morir, crecer, hacer una familia. No solo eso, creados para hacer las buenas obras que Dios ya había planeado. Dios planeó un trabajo para ti. Antes de nacer, tú ya tenías asignada una tarea que realizar. Esto fue diseñado mucho antes de que nacieses, dijo Jesús, porque yo no he descendido del cielo y he venido a la tierra para hacer mi voluntad. Jesús vino a la tierra con una tarea, la tarea de ser la salvación del mundo, el que nos redime, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que le envió a la tierra fue el Padre, y Jesús se dedicó a hacer la voluntad de Dios, el Padre.
En este texto que hemos leído en Juan, vemos que la voluntad del Padre fue que pasara por Samaria, se encontrara con una mujer y la diera un mensaje. Eso no fue tan fácil, porque tenía que romper las normas. Él era judío, la mujer de Samaria. Estos dos pueblos no se trataban entre sí, pero eso a Jesús le dio igual. Él vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese día fue pasar por un pueblo, detenerse en un pozo y hablar con una mujer. Esa era una comida. Nosotros podemos comenzar a hacer pequeñas comidas. Lo saludable es hacer 5 comidas al día. Vamos a empezar a hacer pequeñas comidas al día. Empieza a hacer su voluntad en cosas pequeñas, pero cada día. Oramos. Querido Señor, amado Salvador, hoy te pedimos que nos reveles cuál es tu voluntad en nuestra vida, cuál es tu voluntad para el día de hoy. Como un alimento diario, ayúdanos a cumplir tu voluntad cada día. No queremos ser guiados por nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Solo con nuestro esfuerzo no podemos. Ayúdanos a rendirnos, a rendir nuestros planes, a doblegarnos, a dejar de ser guiados por nosotros mismos. Queremos, oh Dios, hacer tu voluntad. Repite conmigo, si estás de acuerdo. Yo hoy me comprometo a hacer tu voluntad. Yo hoy me comprometo a aliarme con el Espíritu Santo y a hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor, porque tú me darás las fuerzas para hacerlo. Y cada día esas fuerzas se renovarán y cada día haré tu voluntad, oh Dios. Yo declaro hoy sobre tu vida que recibes las fuerzas del búfalo, las fuerzas que te da el Espíritu Santo para que hagas la voluntad de Dios hoy. Amén.